Hola queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Hoy estamos en nuestra lección número 10 que se titula ¿Quién puede interpretar la Biblia? Qué interesante título, interesante lección. Al igual que las pasadas, cada lección nos va enseñando algo nuevo. Y por eso es bien importante tomar todas las lecciones, no perderse ninguna. Si por alguna razón se perdió alguna, le recomiendo y le aconsejo que retome la clase que no pudo tomar. Para eso hemos creado en la parte de arriba una sección que se llama lista de reproducciones y ahí están todas las lecciones del curso bíblico. Es muy importante que llevemos el seguimiento que el Padre Agustín nos presenta en este curso bíblico del Padre. Mira, así lo tituló su libro, aquí está, Curso Bíblico Popular, y estamos en el nivel 1, en nuestra lección 10. Yo les recomiendo por dos razones que no se pierda ninguna lección. La primera, porque si está aprendiendo y nunca había tomado una enseñanza bíblica, un curso bíblico, como lo titula el Padre, bueno, es muy importante que lo escuche todo para que aprenda todo lo que el Padre nos está enseñando. Y dos, que tal vez usted en un futuro puede dar a conocer este curso bíblico a alguien más, y yo le aconsejo que aunque haya cosas que usted ya sepa, lo tome para que vea cómo el Padre lo ha estructurado. Entonces, bueno, vamos a no perdernos ninguna lección, ¿ok? Número 1. Los útiles escolares, traen todo su mochila y sus útiles escolares. Recuerden que hemos venido hablando de los útiles que vamos a necesitar para esta clase. Me imagino que ya se lo saben. Son 3. Ya hoy es nuestra lección número 10. Y todos estos 10 días les he venido hablando de 3 útiles que vamos a necesitar para esta clase. Número 1 y el más importante de todos es tener un corazón dispuesto a aprender. Si no tenemos ganas de aprender, no vamos a aprender y solamente vamos a estar viendo en qué me equivoco, porque puedo algunas veces equivocarme en algunas cosas, tanto como en pronunciación como en que lea algo mal. Pero si tenemos un corazón dispuesto a aprender, vamos con calma aprendiendo. Un corazón dispuesto a aprender, sencillo y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la Biblia. Un curso bíblico sin Biblia, pues no es curso bíblico, porque necesitamos irnos ayudando con la Biblia. Estamos aprendiendo acerca de la Biblia. Entonces hay muchas prácticas que necesitamos hacer a través de la Biblia, y pues tenemos que tenerla al lado siempre para que vayamos comprendiendo todo lo que yo les voy explicando. Les voy hablando de muchas cosas alrededor de la Biblia y dentro de la palabra de Dios. Entonces necesitamos la Biblia. Número 3, libreta y lápiz para ir haciendo nuestras anotaciones. Recuerden que el libro, les vuelvo a recordar lo que me siguen preguntando mucho y que ya les hice un video especial para dejarles saber que el libro es muy difícil de conseguir. Al menos donde yo me encuentro ya no se imprime este libro, por consecuente es difícil de conseguir. Vamos haciendo anotaciones de las cosas que creemos que debemos de anotar para que no se nos olvide. Bueno, con esto dicho, damos comienzo a nuestra lección número 10, que se titula ¿Quién puede interpretar la Biblia? Eso es muy importante y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Las Escrituras nos dan respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que comenzamos con nuestra oración de inicio que el Padre Agustín nos presenta. Se
Se las voy a colocar en la pantalla para que si gustan seguirla conmigo. Vamos a todos tomar una actitud de oración. La palabra de Dios dice, cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta, que significa concéntrate. Cierra las puertas al ruido, a la distracción, a pensamientos. Concéntrate en que vas a elevarle una oración al Padre Santísimo y Él te va a escuchar. Entonces, un diálogo muy personal que se hace a través de la concentración. Vamos a tomar la actitud de oración. Por eso yo les digo, tomen una actitud de oración. O sea, entren en su cuarto, cierren la puerta, concéntrate y háblale a tu Padre que te ve allí donde tú estés, donde tú te encuentres. Decimos todos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como una espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, ahora pasamos a la lección. Saquen su Biblia, su cuaderno, su lápiz, con calma. Si en algo yo estoy hablando muy recio, recuerden, esta es la bendición de las redes sociales y de poder transmitirlo a través de las redes sociales. Puede pausar el video, escribir, buscar, después darle otra vez play y continuar con el video con la clase. Esta clase vamos anotando el título. Se titula ¿Quién puede interpretar la Biblia? Les decía al principio que es una clase muy interesante porque, miren, queridos hermanos, ahorita en estos tiempos, cualquier persona cree que puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Una persona que nunca ha leído la Biblia, toma la Biblia y aunque la Biblia es para todos, claro que sí, y todos debemos de leerla, por supuesto que sí, no todos pueden interpretarla o entender lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted nunca ha tenido una preparación adecuada para las Sagradas Escrituras, usted de pronto la abre en cualquier parte y dice, a ver, voy a ver qué me dice la Biblia hoy. Y va al libro del Éxodo y comienza a narrarle unas historias que sucedieron hace muchos años, que ya son una cultura diferente, un tiempo diferente, un lugar diferente. Usted no entiende nada. Y lo que entiende puede ser que sea erróneo y que se confunda y que si luego usted quiere pasarle este mensaje a otros, pues confunde a otros. Por eso el Padre hoy, a través de las Sagradas Escrituras, nos va a mostrar quién puede interpretar las Escrituras. Lo vemos mucho este error y ustedes que nos siguen a través de las redes sociales saben que es verdad. La gente ha tomado mucho este error de interpretar las Escrituras por cuenta propia sin tener la preparación apropiada y cometen muchos errores. Por eso es que vemos muchas
sectas protestantes por aquí, por allá, por allá, por allá, porque quien sea toma la Biblia y la interpreta a su gusto, y para esa persona las Sagradas Escrituras le dice una cosa, pero para qué le dice otra, y para qué le dice otra, y para qué le dice otra, y entonces ya es como que una sopa de letras. Unos creen una cosa y otros creen otra, y otros creen que las Escrituras les dice una cosa. ¿Y debido a qué? A la falta de preparación. Ahora voy a comenzar. El Padre nos dice así: el hecho de la inspiración nos lleva a hacer unas reflexiones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el mensaje bíblico. En la lección pasada hablábamos que el autor de la Biblia es Dios, el autor principal, y que Él le ha inspirado a los hombres que escribieran lo que Él quería hacernos llegar. Dice el Padre que debemos de tener uno en cuenta a la hora de comprender el mensaje ciertas cosas que son muy importantes. Vamos a ver cuáles son esas reflexiones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el mensaje bíblico. A la hora de comprender, de querer comprender qué nos dice el Señor, hay unas cosas que debemos de tener en cuenta, y esto es bien importante. Por eso yo le pido que hasta inclusive anote las citas bíblicas que yo le voy a dar hoy, porque esto ha sido la causa de división en la iglesia, de separación y de muchas cosas. Dice el Padre: Dios habla en la Biblia por medio de hombres, con un lenguaje humano. El lenguaje que está aquí en las Sagradas Escrituras es un lenguaje humano, porque Dios nos habló a través de esos hombres inspirados por Dios. Es decir, que el mensaje de Dios es escrito con la mentalidad y cultura, atención, con la mentalidad y cultura de cada tiempo y de cada lugar. Les recuerdo que, por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribe a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo del año 1 hasta ahorita nos encontramos en el 2020. ¿Se imaginan? En el primer siglo, la mentalidad, la cultura, el lugar, todo era diferente a lo que vemos ahorita. Por ejemplo, inclusive Jesús usa un vocabulario para darnos enseñanzas que para nosotros a este tiempo, si no nos lo explican, es difícil de entender. Él usa ejemplos como: ustedes son las ovejas, ustedes son la buena semilla, nos llama también levadura, tantos ejemplos, peces, vamos a ser pescadores de hombres, y usa muchos ejemplos que para nosotros puede ser como, inclusive para las personas que vivimos en una ciudad muy poblada, ni conocen las ovejas, ni siquiera saben cómo son, tal vez ni nunca han visto alguna. Todo eso es muy importante tener en cuenta, que, por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribe después de la venida de nuestro Señor. El Antiguo Testamento se escribe antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso, se imagina qué cultura, qué mentalidad existía para ese entonces, muchísimos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de tener en cuenta esas cosas, nos dice el Padre. Este lenguaje de un país y de un tiempo tan antiguo es lejano a nosotros. Lo que les acabo de decir, para la cultura latinoamericana es muy diferente a la cultura que existía hace 2000 años atrás o 2500 años atrás, y exige una preparación. Aquí viene lo que les decía al principio: exige una preparación adecuada para su pleno entendimiento. Para que comprendamos esto,
debemos de tener una preparación adecuada. Aunque usted la puede leer, todos la podemos leer, para poderla comprender necesitamos de una preparación. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. A través de este curso bíblico nos estamos preparando para ir comprendiendo muchas cosas que surgieron alrededor de las Sagradas Escrituras. ¿Y para qué sirve esta preparación? Pues para conocer primeramente la verdad, para conocer todo lo que sucedió alrededor de las Sagradas Escrituras y para no confundirnos. Recuerde que una persona preparada no se confunde, pero una persona no preparada se confunde. Por eso es que está este dicho que se usa mucho en la actualidad, porque es muy común: católico instruido no será confundido. Católico no instruido seguro será confundido. Y eso es lógico. Si usted no conoce sobre un ejemplo celular y nadie le enseña, usted se va a confundir a la hora de estar tratando de aprender o de hacer algo a través del celular. Se necesita para todo un aprendizaje. Que alguien le enseñe a usted cómo aprender algo, cómo manejar algo. Lo mismo es con las Sagradas Escrituras. Los padres de la iglesia, los primeros cristianos, han venido enseñando a los nuevos cristianos que se han venido agregando, y así ha sido una enseñanza que ha pasado de generación en generación, porque se debe enseñar, se debe de preparar. Entonces, si usted nunca ha sido enseñado, si a usted no lo han preparado apropiadamente o adecuadamente, se va a confundir. Dice, sigue el Padre, por eso la iglesia, ojo, prestemos mucha atención, por eso la iglesia invita a los cristianos a desconfiar. Repito estas palabras. Por eso la iglesia invita a los cristianos a desconfiar de una interpretación individual. De una interpretación individual. Que venga una persona, agarre la Biblia y diga, a mí la Biblia me dice esto, yo entiendo esto. Y que no haya tenido anteriormente una preparación adecuada, que le haya enseñado a alguien que ya estuvo preparado, alguien que ya fue preparado por alguien que había sido preparado anteriormente. Esto es una sucesión de aprendizaje. Si no ha sido preparada anteriormente y solamente toma la Biblia y la lee y le dice lo que él piensa, la iglesia lo invita a que usted desconfíe de eso, si esa persona no ha sido preparada. En la iglesia existen las personas, por supuesto, que ya están preparadas. Tenemos los sacerdotes, ya han sido preparados. Los obispos ya han sido preparados. Las religiosas también pasan gran tiempo de su vida preparándose. Tenemos muchos laicos preparados, claro que sí, muchos laicos que de verdad quieren aprender y se preparan y tienen conocimiento al respecto. Hay muchos, no todos, hay muchos que no se preparan y también practican esto como lo llama aquí el padre, interpretación individual. No se preparan, leen la Biblia y solamente lo que ellos muy personalmente creen que el mensaje quiere decir. A eso hay que desconfiar y la iglesia nos invita. Ahora aquí vamos a leer en las Sagradas Escrituras una cita bíblica donde comprobamos que lo que nos está diciendo el Padre es cierto. Está basado en las Sagradas Escrituras lo que el Padre nos está explicando aquí. Yo los invito a que nos vayamos al Nuevo Testamento. Nos vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Pedro. Nos vamos a la segunda carta porque tiene primera y segunda, dos cartas.
Entonces nos vamos a la segunda carta del apóstol San Pedro, al capítulo 1, al versículo 20. Para este entonces usted ya debe de saber buscar una cita bíblica porque ya lo vimos en las lecciones pasadas. Si todavía se le dificulta, regresemos a la lección y sigamos practicando hasta que comprendamos muy bien. También usted ya sabría para este entonces escribirla apropiadamente. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Esta es la manera en la que la iglesia nos enseña ya actualmente a escribir las citas bíblicas. Dice así, léanlo conmigo desde su casa. Sépanlo bien. Cuando a usted le van a decir, mira, sábetelo bien, sépalo bien, sépatelo bien lo que te voy a decir, o sea, que te quede bien claro. Ninguna profecía de la Escritura, repito estas palabras porque es que ya ahorita los hermanitos separados, por eso usted ya ve en cada esquina una iglesia diferente, porque ya cada quien interpreta a su gusto y no hacen caso a esta parte de aquí. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Es lo que les acababa de decir anteriormente. No puede ser interpretada individualmente, por cuenta propia, o sea, muy individual de usted, que usted se ponga a leerla y usted crea que eso quiere decir eso para usted. No, no puede ser interpretada por cuenta propia. Por eso Dios eligió a los 12 apóstoles, quienes iban ellos a enseñar, y mismo lo vemos en los evangelios, dice el Señor Jesucristo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Al predicar ellos enseñaban. Una vez que ya usted había sido preparado y ya le habían enseñado y usted ya tenía la preparación apropiada, ya usted también podría hacer lo mismo. Esto lleva tiempo, lleva años de preparación, no nada más así tan fácil se puede hacer. Si usted no se prepara adecuadamente o apropiadamente, no puede hacer esto. Y después dice el Padre, y atenerse a la interpretación de la misma iglesia a quien ha sido confiada la verdad de la palabra de Dios. Dice que debemos atenernos a la interpretación de la misma iglesia. Es lo que les acabo de decir anteriormente. La iglesia de los primeros siglos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, debemos de atenernos a esa enseñanza que nos dio la iglesia primitiva desde que comenzaron a formarse las primeras comunidades cristianas. Esa enseñanza es la que la Iglesia Católica ha venido cuidando y ha venido pasando de generación en generación, y a esa enseñanza es a la que debemos de atenernos. A quien ha sido confiada la verdad de la palabra de Dios. A la Iglesia Católica ha sido confiada la verdad de la palabra de Dios. Y ahorita en las alturas, a los hermanos separados protestantes esto no les agrada nada, nadita. No les agrada que usted le diga que la verdad de la palabra de Dios ha sido confiada a la Iglesia Católica y que ha venido de años, de generación en generación. Uy, a ellos eso les calienta las orejas, la verdad, honestamente. Entonces, pero así es, les guste o no, es la verdad. Venimos de si su mamá no era católica, su abuelita era católica. Y si su abuelita no era católica, su bisabuela era católica, porque los protestantes no tienen más de 500 años. Algunos y apenas 20 años, 50 años, 100. Pero no hay más de 500 años. Antes de esos 500 años no existían, no se veían por todo eso, no existían. Así es de que esta verdad ha sido confiada a la iglesia.
Y para eso vamos a buscar un pasaje bíblico. Este pasaje deben de sabérselo de memoria, de memoria. Mateo, nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16, al versículo 18. Del 18 al 19, guión al 19. Todo esto ya lo debemos de saber. Dice así, vamos a leerla juntos, ustedes desde sus hogares con la Biblia en la mano, vayan siguiéndome en la lectura, por favor. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esta es la confianza, lo que le ha confiado Dios a la iglesia. Por eso dice, ha sido confiada a la iglesia, porque aquí Dios, Jesús, le confía a Pedro las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta parte yo no entiendo cómo hay católicos que se salen de la iglesia católica. Honestamente sabemos que la iglesia desde los primeros inicios, desde que empieza a fundarse la iglesia de Cristo, tenía como figura a San Pedro, a la imagen del apóstol San Pedro. Y esa imagen la hemos venido conservando. Y por eso tenemos lo que llamamos el papado, que la sucesión de Pedro. Ahorita tenemos al Papa Francisco, que representa a Pedro, la figura de Pedro. La iglesia ha venido tratando de hacer todo al igual que las primeras comunidades. Todo. Se sigue la sucesión apostólica, se sigue eligiendo una persona que sea la figura de la iglesia, que represente a San Pedro, que sea el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y eso no le gusta a los protestantes. A los protestantes no les gustan muchísimas cosas que la iglesia ha venido enseñando de generación en generación, para que conservemos todo esto, para que sigamos llevando la misma enseñanza desde el principio. Jesús funda una iglesia, e inclusive hay personas que se atreven a decir que Cristo no edifica iglesias, Cristo no funda iglesias, Cristo nada. Cada quien puede hacerle por donde le da la gana y puede hacer lo que quiera, y no hay unión. Y en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, hay muchísimos pasajes bíblicos donde vemos la unión de la iglesia y donde vemos a San Pedro siempre tomando las decisiones, solucionando los problemas como cabeza de la iglesia, tomando decisiones. Entonces, tristemente, cuando usted no se forma apropiadamente, usted se confunde y usted empieza a creer lo que usted le da su gana. En la actualidad, inclusive ayer antier estuve en una reunión y alguien me explicaba un poquito que tenía familiares que iban a diferentes iglesias y que creía una cosa y aquel creía otra y aquel creía otra y eran como que una sopa de letras, y luego ya no se hablaban y luego ya salían mal porque aquel creía una cosa y aquel otro, y todos de la misma familia, pero cada uno en diferentes ideas y en diferentes conceptos. ¿Se imagina? Cuando las primeras comunidades eran muy unidas, cuando se tenía que tomar una decisión, San Pedro como cabeza siempre daba el ejemplo de la unión de la iglesia. Y esta enseñanza, Dios,
Jesús se la ha confiado a la iglesia, le ha confiado las llaves del reino de los cielos. Las decisiones que la iglesia, ojo, también quiero que tengan muy en cuenta, las decisiones de la iglesia, de la unión de la iglesia, se respaldan en el cielo. Entonces, no las decisiones que pueda tener un miembro de la iglesia, porque una cosa es que usted sea miembro de la iglesia y otra cosa es que usted forme parte de la unión de la iglesia. Para eso existen los concilios, cuando la iglesia se une y se toma la decisión unida. Yo como miembro de la iglesia puedo tomar una decisión muy personal. Eso no significa que la iglesia como tal lo haya decidido así, sino ya mi decisión personal como miembro de la iglesia, esa es la que no está respaldada en el cielo. La decisión de la iglesia, el conjunto, es lo que queda atado en el cielo. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver un poquito más qué nos dice el Padre para terminar con esta lección tan importante de quién puede interpretar la Biblia. Dice, la mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos, cosa muy comprensible, dado que antiguamente, especialmente entre los pueblos orientales, no tenían el sentido de propiedad que tenemos hoy. Nosotros componemos una poesía o un libro o lo primero que aparece es el autor. En cambio, los antepasados no. Los escritos más que al individuo pertenecían a la comunidad y no podían, por lo general, su firma. Dice el Padre que autores del Antiguo Testamento se desconocen porque antes no se usaba lo que conocemos ahora, que ahora vamos a la escuela y nos enseñan cómo escribir una carta, que hay que poner el lugar de donde se escribe, la fecha, el día. Esto ya, pues, se imaginan, estamos hablando de miles de años con trabajos y sabían escribir. Entonces, no estaban las cosas hechas así como están ahorita. Por eso hay personas que quieren saber todo a detalle, que le diga quién escribió ese libro, en qué momento, en qué lugar, de qué año a qué año. Sí, en la actualidad todavía, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelita nunca la registraron. Se imagina, no tuvo ni acta de nacimiento ni nada. No existía lo que ahorita todos los expedientes hasta van en computadora. No, estamos hablando de miles de años atrás, donde nos quiere dejar saber aquí el Padre que algunos autores del Antiguo Testamento se desconocen debido a que no existía el aprendizaje y la tecnología que tenemos ahora. Quiere que lo tengamos en cuenta. Y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Esta fue nuestra lección número 10, donde aprendimos quién puede interpretar la Biblia. Y a través de la segunda carta del apóstol San Pedro, comprendimos que la interpretación de la Biblia no puede ser individual. Necesitamos que nos enseñen personas que ya han tenido la preparación adecuada y que comprendamos que esto ha sido confiado a la Iglesia Católica por muchos, miles de años. Entonces ya más de 2000 años que ha sido confiado esto a la Iglesia Católica. Aunque no le guste a los hermanos separados, ellos buscan y rebuscan cosas para ir en contra de todo esto. Pero, bueno, así es. Los invito a que si no se han suscrito al canal, se suscriban al canal, apoyen este proyecto que llevamos con muchísimo cariño, con mucha fe y con mucho amor. Suscríbanse al canal, activen la campanita, sobre todo para las personas que me siguen preguntando ¿a qué hora sale el curso? Déjenme saber. Al usted inscribirse y tocar la campanita, usted activa la campanita y cuando ya esté la nueva lección, YouTube le notifica que ya está y ya usted puede ir a ver la lección cuando usted tenga tiempo y ya cuando usted quiera.
Es muy importante que vayamos día a día, lección por lección. No dejemos perder ninguna ni retrasar para que de esa manera cada día tengamos tiempo suficiente para aprender mucho. Si por alguna razón muy necesaria no se puede, bueno, podemos hacer en un día las lecciones que no hayamos hecho anteriormente. Regálenos un dedito para arriba para que de esa manera YouTube nos recomiende a otras personas y este mensaje pueda llegar a muchas personas. Compartan el video. Compartiendo también es una manera como podemos ayudar a que este curso bíblico le llegue a muchas personas y tal vez haya cosas aquí que mucha gente no sepa porque nadie se las ha explicado, pero yo, su servidora, con muchísimo gusto a través de este curso bíblico que realizó el Padre, se las haré llegar con muchísimo cariño. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me alegro haber compartido con ustedes. Doy gracias a Dios por un día más de vida, de todos ustedes que nos escuchan y también mío. Los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. No se olviden de su mochila, de sus útiles escolares y de estudiar mucho, repasar y aprender. Los espero mañana. Que Dios los bendiga. Chao.